Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús: Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. El asalariado, que no es pastor ni dueño de las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. Y el lobo las roba y las dispersa. Y es que a un asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor que conozco a las mías y las mías me conocen. Igual que el Padre me conoce y yo conozco al Padre, yo doy mi vida por las ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este redil. También a esas las tengo que traer y escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Por esto me ama el Padre, porque yo entrego mi vida para poder recuperarla. Nadie me la quita, sino que yo la entrego libremente. Tengo poder para entregarla y tengo poder para recuperarla. Este mandato he recibido de mi Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Celebramos, decíamos al principio, esta misa propia del cuarto domingo de Pascua, que siempre es la del buen pastor. Jesucristo se presenta como el buen pastor. ¿Y qué distingue el buen pastor Cristo de los demás? Es un pastor especial. Él da la vida por sus ovejas, pero la da literalmente. Cristo morirá en la cruz por nosotros, por cada uno de los que Él quiere que seamos ovejas suyas. Todo esto se puede ver desde dos puntos de vista, del de Cristo o desde el nuestro. Desde Cristo no hay duda, Él es el pastor, en Él está la verdad, Él nos da vida eterna, Él es el primero a morir y resucitar para que nosotros podamos llegar a la vida eterna. Solo en Cristo hay salvación, en nadie más. Eso es una de las cosas que a muchos les cuesta de entender, porque mucha gente, incluso católica, se ha hecho sin darse cuenta pagana. Y entonces viene a decir, no, si lo importante es ser fieles a una religión, como si las religiones salvasen, las religiones no salvan. Y alguno diría, entonces, ¿por qué uno es cristiano si las religiones no salvan? No, porque el que salva es Cristo. No basta ser católico para salvarse, ni muchísimo menos. Hay que ser de Cristo, que es muy diferente. ¿Qué diferencia hay entre ser de Cristo y ser simplemente católico? El católico es una persona que se ha bautizado, que dice que cree, pero el católico en general pasa de Cristo. Y lo único que se necesita para salvarse es creer de verdad, seguir, amar, conocer a Cristo y seguirlo. Y seguirlo donde, en su iglesia, y alimentándose como, con su palabra y con los sacramentos. Y seguir el Evangelio y seguirle a Él. Claro, si no lo hacemos, podemos decir que nos salvamos. Cristo salva a sus ovejas. Y las ovejas son las que siguen al pastor. Muchas veces en la iglesia, y sin querer con esto tratar mal a nadie, pero a veces aquí, como pasa en los rebaños hay ovejas y cabras. ¿Qué diferencia hay entre la oveja y la cabra? La oveja reconoce y sigue a su pastor. La cabra no. Por eso se dice está como una cabra, porque no, va a la suya, no le importa nada. ¿Está en el rebaño? Sí. ¿Sigue al pastor? No. Solo sigue cuando el perro le muerde las patas y entonces corriendo sigue al pastor, pero por puro temor al perro, que si no va por el camino le da, y buenos mordiscos. De alguna forma, aquí dice el buen pastor, pero no simplemente porque sea un dictador, sino el pastor bueno, Cristo, es aquel que nos enseña el camino que lleva a la vida eterna. ¿Por qué nos lo enseña? Porque de Él proviene la vida eterna.
Él ha muerto por nuestros pecados, ha dado Él la vida, no se la han quitado, se ha ofrecido voluntariamente a la muerte para pagar por las culpas de todos y cada uno de nosotros. Pero ¿qué nos toca a nosotros? Si le seguimos, tenemos vida eterna. Estamos en tiempo de Pascua, en tiempo en que renovamos aquella noche de Pascua nuestro bautismo. Y para ser ovejas de Cristo, ¿a qué nos comprometimos? A la renuncia al pecado, al mal, al diablo, y a seguir y a creer en Dios Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo, en la Iglesia, en el perdón de los pecados, en la vida eterna que nos da Cristo mismo. Continúa Jesús. Decíamos, el problema entre Jesús, que Él lo ve así, y nosotros decíamos cómo lo vemos, pues como ovejas o como cabras. Y nosotros hemos de ser ovejas si queremos la salvación. Si somos como cabras, no entraremos nunca. Más adelante en otros sitios se nos dirá: y pasad por el camino estrecho y por la puerta estrecha, porque amplio es el camino que lleva a la condenación. Y eso responderá cuando les preguntarán: ¿y son muchos los que se salvan? Id por la puerta estrecha, el camino estrecho, el camino de Cristo, porque amplia es la senda que conduce a la perdición. Y nosotros lo que queremos es que Cristo nos salve a todos, no que nos condenemos. Y hay el buen pastor y hay pastores. Jesús mismo lo dice a algunos: el que es asalariado no es pastor ni dueño de las ovejas. Cuando viene el lobo, abandona las ovejas, huye, y el lobo las roba y las dispersa. Es cierto que el único buen y gran pastor es Cristo. Todos los demás pastores, como humanos que somos, y aquí entendemos como pastores en la Iglesia, son los obispos, y con los obispos los sacerdotes, somos pastores de segunda y de tercera. El pastor de primera y el único realmente pastor es Cristo. ¿En qué se distingue un buen pastor y un mal pastor? Pues en la vida que lleva y en lo que enseña. ¿Qué enseña un buen pastor y qué enseña un mal pastor? El buen pastor enseña a Cristo, la Iglesia y el camino de la redención. El mal pastor, ¿qué enseña? Se enseña a sí mismo. Nada más. Y sus verdades. Cuando oigáis a algún pastor que empieza a decir: es que el mundo no ha conocido la verdad y yo sí he conocido la verdad, y yo empiezo y la verdad soy yo, y lo que yo os digo es verdad y lo que dicen los demás es todo falso. Falso pastor, seguro. El que se pone en primer lugar y Cristo lo deja aparte. O Cristo es solo una excusa, o es simplemente una entelequia que yo me invento para quedar bien o no sé qué, pero yo os enseño lo que yo digo y yo sé. Malo. Mal pastor, seguro. ¿A quién hay que seguir? Aquellos que nos lleven a Cristo. Y esos son los pastores según el corazón de Cristo. Los que lleven a Él, los que nos lleven a renunciar al pecado, al mal, al diablo, a vivir como cristianos, a ser ovejas y no cabras, y que nos lleven a ser fieles al único que nos puede salvar, Cristo nuestro Señor. ¿Y cómo sabemos si estamos en el camino más o menos, si estamos bien o mal? Pues nos lo dice enseguida: yo soy el buen pastor, conozco a las mías, a mis ovejas, y las mías me conocen. Y aquí tendríamos que ver, ¿conocemos a Cristo? Hay dos tipos de conocimiento aquí, se refieren, unos a nivel intelectual, pero el otro a nivel personal. ¿Nuestra persona está con Cristo y por Él? ¿O simplemente sabemos que existe, que está allí, bueno, que no me moleste demasiado y yo no le molestaré a Él tampoco? Pues entonces vamos mal, si es así. Hemos de conocer a Cristo, fuente de única salvación. Pero es curioso que aquí nos dice:
Tengo además otras ovejas que no son de este redil. Y alguno decía, que era más para reír que para otra cosa, porque si no daba pena, decía, ¿ves? Aquí dice Jesús que hay extraterrestres, porque dice que hay otras ovejas que no son las de aquí, entonces serán las que vendrán con los ovnis y serán aquellos que también serán redimidos por Cristo. Y dices que no va por ahí, que no es esto, y eso lo dicen y muchos, pues no. Aquí está hablando de nosotros, porque el primer redil del que habla es el pueblo judío. Jesús está predicando a los judíos, pero ya advierte a los judíos que hay otras ovejas que no son del pueblo judío, no son de este redil, pero también a esas las tengo que traer y escucharán mi voz y habrá al final un solo rebaño y un solo pastor. Este solo rebaño es la Iglesia y con el pastor único, principal, que es Cristo, y todos los demás pastores, desde el Papa hasta el último sacerdote, pastores de Cristo y para Cristo. Sería muy curioso, y eso los curas lo tenemos muy claro, porque cada año aparece en el oficio que llamamos de lecturas de los curas, hay casi un tratado sobre el buen pastor que hace San Agustín, y va explicando cómo es el buen pastor y lo que ha de hacer y cómo hacerlo y cómo son los malos pastores. Y cada año para los curas es como un examen de conciencia, de ver si hacemos lo que Dios quiere o vamos a la nuestra. La gran tentación de todos es pasar de Dios. El diablo lo aspira con gran regocijo, que pasemos de él, que no le sigamos. Y el Señor nos va diciendo, hey, que os quiero con locura, que lo único que quiero es que estéis conmigo. Vosotros que venís del pecado os quiero divinizar y a daros lo máximo que se puede aspirar, que es vida eterna y en plenitud.